Muy buenas, estimados participantes de este curso. Uno de los aspectos más importantes de la administración cultural es el tema de las políticas culturales. Quisiera brevemente recordarles que toda gestión cultural tiene dos grandes brazos: el quehacer cultural propiamente tal y la administración cultural. Pues un buen gestor tiene que conocer de cultura y a la vez de administración. Y una de las tareas fundamentales de toda administración es la planificación, el planteamiento de los objetivos, de los fines para la acción de cualquier institución. En el caso de la cultura, esa planificación tiene que ver con las políticas culturales. ¿Y qué es una política cultural? Ya recordarles una propuesta de ley de cultura que todavía no se ha discutido. Se proponía que política cultural es el conjunto de los principios, de las ideas fundamentales, de las orientaciones, de las directrices, guías, rumbos que rigen el pensamiento y la acción de un país, de un departamento, de una comunidad, de entidades privadas o entidades de la sociedad civil en el campo de la cultura, cuya finalidad es producir un efecto en las expresiones culturales, personales y colectivas, así como fomentar la producción cultural y el consumo cultural. Es decir, hay que recordar que no solamente un país tiene que tener políticas culturales, sino hasta un grupo folclórico, o sea, un grupo perteneciente a la sociedad civil, o una fundación o una organización no gubernamental. Todas las instituciones que trabajan en cultura tienen que tener una política cultural. Ahora bien, ¿cuáles son las políticas culturales? Indudablemente que un grupo privado o un grupo de la sociedad civil puede hacer su política cultural, pero de ninguna manera tiene que ser contradictoria a las políticas culturales generales de un país. Aunque en nuestro país no hay ni ha existido diseños completos de políticas culturales, sí existen principios, fundamentos que se han presentado a lo largo del último tiempo. Por ejemplo, se puede decir que la búsqueda de identidad cultural es algo que preocupa a toda política cultural desde hace ya varias décadas. Es decir, cómo podemos fomentar la identidad cultural, el fortalecimiento de su identidad, de cada una de las culturas, ¿no? El pensamiento es cuando se establece una ley, algo escrito en relación a cómo fortalecer la identidad cultural. Y la acción ya es todas las actividades que se puedan hacer en ese entorno, ¿no? Por ejemplo, si se fortalece la identidad cultural de los pueblos del altiplano, pues una acción fundamental es fomentar festivales de sus músicas, hacerlas conocer, difundirlas, por ejemplo acá en festivales en la ciudad de La Paz. El otro tema es el de la interculturalidad. A mi modo de ver, hemos alcanzado buenos logros en esto de la identidad cultural, se ha avanzado bastante. Creo que, salvo excepciones, la mayoría de las culturas se vienen autoafirmando culturalmente. Pero la interculturalidad, es decir, el fomento del diálogo, de las culturas compartidas, del mutuo conocimiento, en eso todavía nos falta, ¿no? Creo que la interculturalidad está establecida, por ejemplo, en la Constitución Política del Estado. Está establecida en diferentes documentos, como la propia reforma educativa de los 90 y la actual reforma educativa. Pero todavía hay que hacer muchas más acciones en ese sentido, ¿no? De fomentar el mutuo conocimiento y respeto entre culturas.
Ahora, a veces sin una política cultural establecida, de pronto la propia sociedad civil realiza acciones interculturales muy importantes, ¿no? Por ejemplo, nuestra comida es definitivamente el resultado de culturas compartidas. Los españoles trajeron el cerdo, los incas pusieron el mote y nació el chicharrón, dicen un poco broma, pero eso sucede en todas las manifestaciones, casi todas, ¿no?, las manifestaciones de nuestros platos típicos. Y eso que se ve en el plato típico, pues debe definitivamente plantearse en todo, ¿no? Últimamente el diseño de, por ejemplo, de las modas, se ve trajes modernos con diseños de textiles tradicionales. Todo eso refleja la interculturalidad. Pero, por ejemplo, algo que establece la Constitución, que todos seamos bilingües o trilingües, creo que todavía falta mucho por hacer. Últimamente el gobierno ha manifestado como una parte de su política cultural la descolonización. Inclusive hay un viceministerio de descolonización, pero todavía no hay claridad de qué se entiende por descolonización. Por ejemplo, había sectores muy radicales, que era la limpieza mental de toda vestigio de intromisión foránea, pero en la actualidad, en mi modo de ver, es muy difícil sacar de la mente siglos de historia, ¿no? Sobre todo la presencia hispana, por ejemplo, el idioma, como les decía, la propia comida, ¿no? Pero sí, si la descolonización la entendemos como evitar que la gente comience a pensar en función de objetivos, de culturas extranjeras, sí, esta es una política muy importante, ¿no? Porque hay un grupo considerable de personas que sueñan con ser de otra nacionalidad, ser de otra cultura, deja sus culturas o se olvida de su propia nacionalidad boliviana, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, hay que evitar que la globalización nos coma tanto el cerebro, ¿no?, que al final dejemos de pensar como nuestra propia identidad. Obviamente que no podemos dejar de lado que somos parte de una cultura universal, no podemos dejar de lado la globalización, pero obviamente a la par que podemos, digamos, una institución como la Orquesta Sinfónica puede tener en su política difundir la música universal, pero también, por supuesto, de tener una cuota muy importante para difundir nuestra propia música, ¿no? Entonces, todos estos aspectos son muy importantes. Por ejemplo, ahora la difusión, ¿no?, de nuestra cultura a través del Internet, etcétera, es totalmente prioritario, porque ahora mucho se conoce a través precisamente de las nuevas tecnologías de la comunicación. Ahora, una política que ha estado muy presente, y sobre todo desde la década de los 70, cuando se creó el Instituto Boliviano de Cultura, y luego el Viceministerio de Cultura y actualmente el Ministerio de Cultura, así como los municipios, las universidades públicas, ONGs, fundaciones, sociedad civil, muchas instituciones, como hemos ido viendo, ¿no?, a lo largo de tantos debates, tienen como fin cultural la protección, la salvaguarda del patrimonio cultural. Entonces, en ese sentido, aquello de identificar el patrimonio, registrarlo, catalogarlo, ponerlo en valor a través de la conservación y la restauración, el vincularlo con el desarrollo a través del turismo, de las industrias culturales, investigar, promocionar, promover la transmisión de generación en generación, el amor al patrimonio, está consignado en buena parte en la Constitución, en la Ley de Patrimonio Cultural,
y en una serie de políticas a varios niveles. Entonces, en ese sentido, a pesar que todavía hay agresiones a nuestro patrimonio, creo que hemos avanzado, especialmente en el patrimonio material, o sea, los monumentos, obras de arte, y felizmente ya ha empezado una política de registro y de conservación de nuestro patrimonio cultural inmaterial, pero todavía falta, ¿no?, catalogar muchas fiestas, registrar muchas comidas, formas de vestir, textiles, usos y costumbres, etc. Pero de hecho es una de las políticas más activas la defensa, la salvaguarda de nuestro patrimonio. Y precisamente ahí es donde tenemos que ver la importancia no solamente de exportar nuestra cultura a través de los valores folclóricos de los migrantes, sino sobre todo en las nuevas tecnologías de la comunicación. Bien, como algunos protestan también, no solamente hay que fijarse en lo pasado, en lo ya consagrado del patrimonio, sino también en lo nuevo, ¿no? Entonces, una política cultural, se puede decir, de todo el planeta, en general y particular en nuestro país, es fomentar la producción cultural. ¿Sí? Todo aquello que tiene que ver con libros, con composiciones musicales, con cine, producción de cine, de videos, de danza, de teatro, fomentar a los creadores como también a los intérpretes. Una legislación cultural nos falta que proteja a los artistas, que proteja a los autores, no solamente en sus derechos de autor, sino también en que tengan un seguro de vida y una serie de aspectos que, bueno, tiene cualquier oficio en el planeta, ¿no?, en materia laboral, y en nuestro país todavía falta mayor protección del artista. Entonces, este fomento de la producción de las industrias culturales para reproducir, ¿no?, de las empresas creativas como la de los bordadores, las bandas o las editoriales, las librerías, las productoras de cine. Bueno, en fin, todo eso requiere una alta política de apoyo. Pero otra política cultural también definida en lo que significa la UNESCO y por lo tanto una política planetaria es fomentar el consumo, ¿no? De nada sirve que se publiquen libros si no hay gente que los lea, ¿no? O se organicen grandes festivales y la gente no acuda. Entonces hay que fomentar también el consumo cultural, la accesibilidad a la cultura. Y eso también se requiere, pues, una serie de servicios culturales. Por ejemplo, la adquisición de un libro no debe ser exclusivamente a través del mercado, a través de una librería, sino que las bibliotecas estén siempre al día, y ese es un servicio cultural, ¿no?, que permite que mucha gente que no puede comprar el libro acceda a la lectura a través de ese servicio cultural. Por lo tanto, el fomento a la producción y el consumo es otra gran política cultural. Y finalmente, creo que otra que hay que resaltar, que ya la mencioné como una de las medidas de salvaguarda del patrimonio, pero que hay que reiterar, es que toda política cultural debe vincular cultura con desarrollo. Si no puede haber una cultura que tenga solamente un efecto, es decir, el efecto de conservación del patrimonio, eso tiene que hacerse, pero a la vez tiene que tener otro efecto importante, que es la conservación de ese patrimonio. ¿Pero para qué? Para lograr que vaya mucha gente a través del turismo a visitar ese patrimonio, y eso permita que un lugar, pues, tenga una mejora de su calidad de vida, mejora de empleos, mejora de ingresos a través, por ejemplo, del turismo. Entonces, la cultura puede ser un fin del desarrollo, como por ejemplo tiene muchas
industrias culturales, una muy buena infraestructura cultural. Ahí se ve si un país es desarrollado, pero a la vez un país que tiene libertad cultural, donde hay diálogo cultural, donde hay tolerancia cultural, pero a la vez también tiene que verse la cultura como instrumento de desarrollo, es decir, cómo la cultura contribuye al Producto Interno Bruto, cómo genera empleos, cómo genera ingresos. Y en los países desarrollados, en todos, la cultura ocupa un lugar importante, ¿no?, en este aspecto. Y en Bolivia, con tanta riqueza cultural, indudablemente tenemos que vincularla mucho más con el desarrollo. Bien, precisamente uno de esos instrumentos es el turismo, para que el patrimonio ayude a este desarrollo económico mediante empleos e ingresos. Bueno, pero de eso hablaremos. Para lograr hacer una política cultural es muy importante tener previamente un diagnóstico. Y para realizar el diagnóstico hay varias formas, pero sin duda la más eficiente es utilizar indicadores culturales. ¿Y qué es un indicador cultural? Es una herramienta para evaluar y describir el desarrollo cultural, la actividad cultural. ¿Y para qué? Precisamente para diseñar políticas culturales. Estos indicadores están conformados de varios instrumentos, como las estadísticas, por ejemplo, cuánta gente asiste al cine, qué tipo de gente, por edades, por género, por actividades. También es muy importante la entrevista, que ayuda precisamente, junto con la encuesta, a ver muchas percepciones. Por ejemplo, la libertad cultural no se la puede medir por estadísticas, pero sí con entrevistas que pueden, a través de una muestra considerable, ver si la gente percibe que es libre o no es libre, si es intercultural o no. La producción cultural, por ejemplo, en muchos casos se puede medir por estadísticas, pero también por observación estructurada, ¿no?, en el sentido de cuántos libros, cuánta gente se dedica a escribir, si la gente que escribe se puede dedicar a esa actividad a tiempo completo, a medio tiempo o a tiempo horario. En fin, hay un montón de preguntas que se puede hacer para lograr hacer el diagnóstico. En materia de patrimonio, por ejemplo, ¿cuántos patrimonios de la humanidad tiene Bolivia? ¿Cuántos patrimonios nacionales? ¿Cuánto tiene cada municipio, cada departamento? Pero a la vez, ¿cómo es la gestión de ese patrimonio? ¿Se aplican todas las medidas de seguridad? ¿Cuántos restauradores tenemos? ¿Cuántos arqueólogos? ¿Cuántos historiadores? ¿Cuántos gestores culturales, ¿no? Y hablando de la parte precisamente de la gestión cultural, saber cuántos gestores culturales, qué grado de formación tienen en relación con la gestión cultural, ¿no? ¿Cuántos festivales se hace? ¿Cuántos encuentros de investigación? Todo eso nos va a ir mostrando lo que se ha avanzado y también en lo que hay grandes dificultades, poco avance, o en qué lugares están en peligro, ¿no? Sobre todo en el tema del patrimonio inmaterial. Entonces, estos indicadores tienen que ser verificables, siempre en lo posible ser comparables, ¿no?, de año en año, pero a la vez comparar entre las diferentes ciudades del país o con otros países de Latinoamérica y del mundo, para ver hasta dónde hemos avanzado o qué es lo que nos falta, ¿no? ¿Qué lugar tenemos en el mundo en materia de desarrollo cultural? En todos los indicadores, ¿no? También hay que recordar que siempre en estos indicadores hay que utilizar la agregación. ¿Qué quiere decir? No hay que sacar conclusiones sobre un solo indicador, ¿no? Hay que ver varios indicadores y agregarlos. Por ejemplo, probablemente Bolivia, según las encuestas, está en un lugar muy bajo en América Latina respecto a la producción de libros, ¿no? En cambio, estamos en un lugar muy alto en el tema de
producción de platos típicos, la producción de danzas y la cantidad de gente que participa en danzas. Entonces, de ahí que es importante la agregación, porque eso nos dará una visión realista para hacer una política cultural. Porque si vemos un indicador, solo el malo, estaremos muy pesimistas, y solo el bueno, estaremos muy optimistas. Entonces, ese diagnóstico nos sirve para una política cultural, en el sentido de reforzar lo bueno, no descuidar lo que está bien, en algunos casos volverlo como nuestra actividad marca, como nuestro buque insignia para exportar al mundo, pero también ver todo lo que estamos débiles, para eso mejorar, realizar mayores inversiones para que esa parte débil mejore. Así que no hay que olvidar, ¿no?, que la política cultural está basada en una ideología, en un pensamiento, pero a la vez un diagnóstico realista para saber desde qué punto estamos partiendo y qué es lo que finalmente queremos hacer y queremos llegar.